Los mercados financieros han dictado sentencia. No les gusta nada la guerra comercial de Donald Trump. Veámoslo. Los mercados ya se han pronunciado sobre la guerra comercial de Donald Trump, sobre su política de aranceles falsamente recíprocos, y no les ha gustado nada. Baste decir que las bolsas estadounidenses se desplomaron ayer, en un solo día, entre un 4 y un 6%, su mayor caída diaria desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Al fin y al cabo, la bolsa suele incorporar a los precios de las acciones las expectativas de beneficios futuros de las empresas, y la guerra comercial de Donald Trump se espera que destruya muchos de esos beneficios futuros que hasta ahora se creía que iban a llegar. Por tanto, a mayor destrucción de riqueza esperada en el futuro, mayor caída de las acciones en bolsa. De hecho, solo en el último mes y medio, desde mediados de febrero, el momento en el que comenzó a hablarse con mayor insistencia de la posibilidad de que Donald Trump impusiera aranceles a mansalva sobre todos sus socios comerciales, desde mediados de febrero el índice Nasdaq ha perdido más de un 16% de su valor. La riqueza financiera destruida desde mediados de febrero, es decir, las expectativas de beneficios futuros que ya no van a generarse, según al menos la información que tenemos que tienen los inversores a día de hoy, supera los 5 billones de dólares. Los sectores que han registrado mayores caídas son aquellos que o bien se hallan más afectados por la guerra comercial, ya sea porque sus ingresos se nutren de vender bienes importados desde el extranjero, o porque son industrias muy intensivas en inputs importados desde el extranjero, o bien aquellos que suelen hacerlo típicamente peor en momentos de recesión, como por ejemplo el sector energético. Y en cambio, los sectores que lo han hecho mejor o menos mal son aquellos menos directamente afectados por la guerra comercial y que además no suelen salir muy perjudicados por una recesión. Por ejemplo, el sector de bienes de consumo básicos. Aun cuando estemos en recesión, el gasto en bienes de consumo esenciales no se va a desplomar. Por tanto, en términos generales, la sentencia de los mercados bursátiles ante la brutal subida arancelaria de Donald Trump ha sido condenatoria. Se trata de una política económica que destruye riqueza en agregado, y esa destrucción de riqueza en agregado es lo que está reflejando la bolsa. Otra forma complementaria de analizar lo anterior es fijándonos en el mercado de renta fija. Los bonos, sobre todo los bonos emitidos por deudores solventes, con capacidad esperada de que sigan pagándolos, suelen ser activos en los que los inversores se quieren refugiar en momentos de desconfianza, en momentos de incertidumbre, en momentos de temor de recesión. Y ayer lo que sucedió con la deuda pública estadounidense es que subió sustancialmente de precio, o dicho de otra manera, el tipo de interés implícito de esa deuda pública cayó de manera significativa. En pocas horas pasó de un tipo de interés del 4,2% a uno del 4%, señalando en consecuencia el mayor apetito inversor por la deuda pública estadounidense. ¿Y por qué los inversores se estaban refugiando en deuda pública estadounidense? Pues porque si se teme que los aranceles puedan ralentizar de manera muy significativa la economía e incluso generar recesión, el mercado financiero en el que estar no es precisamente la bolsa. El mercado en el que estar, o mejor dicho, uno de los mercados en los que típicamente se puede estar en momentos de recesión, o más bien cuando los inversores comienzan a darse cuenta de que puede venir una recesión, es el mercado de deuda pública. Y eso es lo que hicieron ayer muchos inversores. En momentos de tribulación, la tribulación generada por las medidas arancelarias de Donald Trump, dar el salto a la deuda pública. De hecho, hay algunos analistas que señalan que el objetivo último de Donald Trump a la hora de anunciar estos aranceles
es justamente el de provocar una caída de los tipos de interés de la deuda pública estadounidense, porque a lo largo de este año tiene que refinanciar alrededor de 9 billones de dólares en deuda pública. Por tanto, cuanto más bajos sean los tipos de interés de la deuda pública, menor será el coste de esa refinanciación. Desde esta perspectiva, la guerra comercial se habría lanzado para generar el miedo cierto de una recesión y que eso abarate el coste de financiación de la deuda pública estadounidense para así entrar en los próximos meses en rondas de refinanciación en términos mucho más asequibles de los que se habría entrado sin una recesión generada por esta guerra comercial salvaje. Ahora que esta pudiera ser la intención de Donald Trump, no significa ni muchísimo menos que sea una buena idea. Si para ahorrarte unos pocos cientos de miles de millones de dólares en intereses has de provocar una destrucción de riqueza de la magnitud que hemos cifrado antes, más de 5 billones de dólares, pues entonces claramente estás haciendo un pan con unas tortas. En cualquier caso, como decíamos, los bonos suelen ser una opción de inversión razonable en entornos económicos que sean no inflacionarios y de alta incertidumbre. De ahí, por ejemplo, el incremento de la demanda de deuda pública. Pero si en cambio quisieras invertir no en deuda pública, sino en deuda privada, en deuda corporativa, recuerda que esto es algo que puedes hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Desde el broker de Freedom24 podéis adquirir una amplia variedad de activos financieros, entre ellos la presente selección de ETFs de deuda corporativa. Se trata de fondos cotizados que invierten en deuda de empresas que pagan tipos de interés entre el 6% anual en euros y el 7% anual en dólares. Por tanto, los inversores conservadores que quieran obtener una rentabilidad más elevada que la inflación y también más elevada que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense o de las distintas deudas públicas europeas, pueden conseguirlo a través de la inversión en alguno de estos ETFs de deuda corporativa que podéis adquirir a través del broker de Freedom24. Si queréis obtener más información sobre el broker de Freedom24 y sobre los ETFs de deuda corporativa que podéis adquirir a través de él, podéis obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y por último, también hay que señalar que otros activos cuyos precios declinaron con fuerza durante la negra jornada de ayer fueron las materias primas, o al menos algunas materias primas muy vinculadas con la evolución del ciclo económico. Por ejemplo, el precio del petróleo cayó alrededor de un 7%, y el precio del cobre lo hizo más de un 4%. Esto en principio podría resultar sorprendente, dado que los aranceles de Donald Trump no van a agravar la importación de estas materias primas, con lo cual su demanda por parte de los Estados Unidos, al menos como consecuencia directa de la imposición de aranceles, no va a variar. Sin embargo, como son materias primas cuya demanda está muy vinculada con el nivel de actividad económica, si los inversores anticipan que los aranceles de Donald Trump van a dañar de manera significativa el crecimiento económico global, pues entonces la demanda global de petróleo o la demanda global de cobre también se pueden resentir. De ahí que los especuladores prevean caídas futuras en sus precios y ya anticipen esas caídas al presente. De hecho, el precio del oro, en teoría otra materia prima, también retrocedió durante la jornada de ayer, si bien lo hizo con mucha menos fuerza, poco más del 1%. Y a este respecto uno podría pensar que en coyunturas como la de ayer, con mucha incertidumbre, mucho miedo, el precio del oro debería haber subido con fuerza, y sin embargo no habría sido nada sorprendente que lo hiciera. Pero también debemos tener presente que en momentos de tanta liquidación de activos, es habitual que entre los activos sobreliquidados también se halle el oro, principalmente porque una parte de la demanda de oro es demanda financiada con deuda y por tanto si quieres reducir tu endeudamiento lo que haces es liquidar el colateral cuya adquisición habías financiado con esa deuda. Pero claro, que la caída haya sido tan liviana, de apenas el 1%,
sugiere que una vez se estabilice este clima liquidador en los mercados, el oro puede seguir teniendo recorrido al alza si los salvajes aranceles de Donald Trump no son revertidos y, por tanto, si se siguen socavando las bases del crecimiento económico global. Porque, en definitiva, lo que todos los mercados, renta variable, renta fija y también commodities, nos mostraron ayer es que las expectativas de recesión entre la comunidad inversora se incrementaron. Más inversores atribuyen una mayor probabilidad al escenario de recesión en la economía de los Estados Unidos. Y por eso la bolsa cae, los bonos se refuerzan y las materias primas se deprecian. Por ejemplo, en los mercados de apuestas, la probabilidad de que haya una recesión en los Estados Unidos durante 2025 se incrementó desde el 39% al 47% solo durante la jornada de ayer. Y en cualquier caso se ha incrementado mucho desde mediados de febrero. A mediados de febrero solo se imputaba una probabilidad del 22% de recesión en los Estados Unidos durante 2025 y ahora, como digo, ya es del 47%, más del doble solo en mes y medio. Porque, en definitiva, estas son las consecuencias de un proteccionismo salvaje y desnortado: el empobrecimiento de los consumidores nacionales y también de los vendedores extranjeros. Lo cual, a su vez, por supuesto, también empobrece a los consumidores extranjeros y, por tanto, de manera indirecta, a los productores nacionales que vendían al extranjero. Si en el futuro cercano el gobierno de Donald Trump no da marcha atrás en esta guerra comercial descabellada, acaso porque sea una especie de estrategia negociadora para conseguir algo que tal vez termine consiguiendo y, por tanto, pueda dar marcha atrás en esa escalada arancelaria, si en los próximos meses no asistimos a una reversión de esta brutal subida de aranceles en los Estados Unidos, tanto ellos como nosotros lo pasaremos mal. Y eso, en definitiva, es lo que nos dijeron ayer los mercados financieros.